Vamos a, bueno, esperemos unos minutos para empezar. Está Macarena. Macarena es la organizadora y es, bueno, la carrera de Beatriz, comunicación. te acabo de conceder como la opción de presentadora, entonces tú puedes compartir tu pantalla cuando vayamos a iniciar. Era para que se viera la portada de la presentación y no... Pero tienes una presentación en PPT porque puedes compartir pantalla si lo deseas. Eso tengo. Perfecto. Oye, a mí me llega como una especie de gente moliendo vidrio. ¿El ruido de ustedes también o no? Sí, un poco. Eso es porque estamos todavía todos con los micrófonos prendidos. Cuando vaya a iniciar Beatriz, la idea es que todos apaguemos los micrófonos y si desean preguntar o hacer acotación, levantemos la manito o por el chat también. Claro, el chat es buena opción, sí. ¿Ya ahí se ve bien la pantalla? Sí, se ve súper bien. En todo caso, Macarena, tú debes tener como un botón para silenciar a todos, ¿o no? A lo peor. Tengo que ir haciéndolo uno, es que me da lata porque silencio también a Beatriz, pero Claro. Sí, no hay- silenciando uno a uno si es que a alguien se le prende el micrófono o cuando ingresa lo tiene prendido. Vamos a esperar mucha autodisciplina de todos. Sí. Para escuchar bien a Beatriz. ¿Cómo están todos por allá? Por sus distintos... Yo estoy en Ñuñoa del Norte, entonces llevo ya... Estoy empezando mi 8ª semana de confinamiento. Wow, oficial, sí, bueno. Yo estoy también autoconfinado en Las Condes Poniente. y bien, bien. Sí. Tratando de entretener a las niñas, principalmente, es el mayor desafío. Sí. Acá el colegio ya tiene su rutina, así que por suerte eso... Sí, Ya están en bueno, clase ahora, entonces si la internet guatea también es... claro, pues, bueno, por ahora te escucho súper bien en todo caso. Bueno, ya tenemos bastante gente conectada, entonces yo creo que podríamos empezar. Si están Ustedes digan. y aplicando virtualidad total en WebEx. Como decía Macarena, los invito a todos a silenciar sus micrófonos. Hagan lo propio cuando ya le dejaré la palabra a Beatriz. Bueno, hago una pequeña introducción en nombre del grupo que coordina este de conflictos. Es nuestra tercera reunión del año. Tuvimos una primera reunión en el marco del proyecto Fondesit, de la dispersión y la acumulación, sobre conflictos socioterritoriales en Chile y Perú. Después pasado la presentación de Felipe Irarrázaval, presente. Y hoy seguimos con una sesión, la de Beatriz, que todavía vamos a ver cuánto dialoga con la presentación de Felipe el mes pasado, pero está en un bloque que nosotros pensamos con un bloque de cuestionamiento bastante estructural en torno a estos temas de conflictos, donde podemos ver justamente temas económicos, hacerse cargo de ellos directamente, y aquí aplicado entonces a la región de los lagos. Así que Beatriz, bueno, que es, como aparece aquí en la presentación, profesora asociada del Departamento de Geografía. Beatriz es administradora pública de la Universidad de Chile. Me gusta decirlo porque hacemos clases ahí, hago clase ahí, hay estudiantes de la carrera que están conectados para ver la presentación, pero también tiene un magíster en antropología y un doctorado en geografía, ¿cierto, Beatriz? Así que, y ahora está más entonces del lado de la geografía. Así que, adelante, Beatriz, con tu presentación, entre 20 y 30 minutos, y después tomamos preguntas del público para tener un diálogo en torno a esta presentación. Y muchas gracias por estar presente. Muchas gracias, Antoine, y a toda la gente del COES por la invitación.
sería un gusto verles, pero espero que podamos tener un intercambio interesante de ideas y reflexiones. Lo que quiero compartir con usted hoy día es una... ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Ya. ¿Aló? Bueno, voy a seguir. Se escucha, pero hay muchos ruidos, o sea, hay como muchas cosas que meten, una cosa rara. Entonces, parece que el tema de los micrófonos silenciados es bastante clave. Ya. Voy a seguir y si hay algún problema me avisan por el chat, por favor. ¿Ya? Bueno, lo que quiero compartir con ustedes hoy día es una reflexión de un proceso de transición de la investigación que hemos estado desarrollando en los últimos años en la región de los lagos sobre la industria salmonera. Y lo que estamos buscando intentar poner en diálogo nuestra comprensión de las transformaciones territoriales que la industria salmonera ha llevado, sobre todo en territorios rurales, con reflexiones sobre los efectos de los modos de producción en las prácticas de ciudadanía. Entonces, lo que quiero compartir hoy día con ustedes es un poco esas reflexiones y preguntas que están encabezando esto, más que una conclusión muy específica, es esas como reflexiones que estamos haciendo. No me fui acá. Ahí. Bueno, la industria salmonera la entiendo como una industria que tiene ciertos rasgos de extractivismo. Podemos después en la discusión general hablar un poco más sobre esto, pero es una industria que funciona a partir de la combinación de la mezcla, ¿no? La ecuación entre tecnología, medio ambiente y capital para la producción de un commodity que es principalmente enviado a la exportación. Y esa producción tiene efectos de degradación del ecosistema y va funcionando ciertos ciclos de boom y crisis que se manifiestan las crisis fundamentalmente por la manifestación de las contradicciones ecológicas que están asociadas a ese modo de producción en estas condiciones ecológicas particulares. En los últimos 10 años tenemos la crisis del Pisa y la crisis de la marea roja y otras más pequeñas de florecimientos algales, donde se han visto expuestas estas contradicciones ecológicas que han sido resueltas por la institucionalidad y la industria a través de soluciones espaciales y ecológicas que tienen que ver con la creación de los barrios, los congelamientos, los descansos sanitarios, el movimiento de las concesiones hacia las zonas de Aysén y Magallanes, pero también con procesos de investigación y mejoramiento genético para lograr salmones más resistentes a los virus y las enfermedades, y desarrollar tecnología que permita producción ya sea en mar abierto o en circuitos cerrados. Entonces, este proceso de intensificación y expansión del modo de producción salmonera en este territorio generado transformaciones materiales de largo plazo que han representado para los habitantes de los territorios rurales nuevas formas de disposición en su capacidad de acceder a los recursos naturales, al mar, pero también al paisaje y reflexiones institucionales. No me quiero detener mucho en las transformaciones sociales porque hay mucha investigación al respecto, seguramente de varios de los que están conectados, pero destacan, ¿cierto?, el efecto migratorio que tuvo la instalación de la industria en la región de los lagos, trayendo fuerza de trabajo, la proletarización de la mano de obra rural, que también implicó el abandono de los campos, y la especialización laboral, que también significó que personas que antes habían podido integrarse a esta industria en los inicios, después perdieron ese acceso porque no contaban con los conocimientos técnicos a medida que la industria se iba especializando. También hay una tensión, ¿no?, una contraposición de visiones y de discursos sobre el rol de la industria y la presencia de la industria en la región. Hemos visto muchos esfuerzos de la industria a través de Salmón Chile, pero también de las empresas en particular, por
instalarse como un actor relevante en la región, como parte de la cultura local, y también hemos visto procesos y movilizaciones contrarias a la industria en la región que buscan justamente expulsarla. Entonces, si miramos la evolución de la industria en los últimos ya casi 40 años, vemos que los procesos productivos han ido en un crecimiento constante, con momentos de crisis ecológicas y sanitarias constantes e importantes. Y también podemos ver que durante este periodo han habido momentos de movilización territorial no necesariamente asociadas a la industria salmonera, pero que tienen que ver con las realidades de los habitantes de estos territorios. Uno de los ejes que sí se ha mantenido y ha sido constante es el conflicto sindical, que está muy presente en las movilizaciones que se pueden encontrar a lo largo del tiempo en la región. Entonces, si vemos estas trayectorias de movilizaciones, podemos identificar al menos 3 elementos presentes en las demandas, ¿cierto? Hay movilizaciones por los efectos de la degradación ambiental, hay movilizaciones también que cuestionan las visiones de desarrollo que el Estado ha intentado imponer, pero también manifestar la sensación de abandono de estos territorios insulares. Y como les decía, la explotación laboral que ha sido una constante en la industria salmonera. También de las distintas movilizaciones podemos ver que han habido ciertos aprendizajes que tienen que ver por una parte con que los habitantes de estos territorios rurales se dan cuenta que en los momentos de crisis el Estado ha tendido a privilegiar, sostener y dar continuidad a la industria por sobre las condiciones de las localidades y las comunidades. Que las formas horizontales y asambleares de organización son mucho más efectivas para organizarse y movilizarse, pero que también la forma de movilizar que permite que sea más efectiva es la movilización disruptora, en el sentido de cortar caminos, de tomarse puentes, de generar una movilización que logre obtener la atención del nivel central, porque la negociación con las autoridades locales no tiene mucho resultado. Entonces estamos, como le gusta decir a los periodistas, en un momento de tensa calma, en un territorio que ha visto y siente los efectos de esta industria cultura, en sus prácticas y sociales, una industria que está constantemente y cada vez más frecuentemente desafiada por eventos ambientales inesperados. Los florecimientos algales son ya parte de lo que ocurre en la industria, lo mismo con los virus. Entonces estamos en este momento y lo que me interesa a mí entonces es empezar a reflexionar qué efectos ha tenido todo esto sobre la forma en que los habitantes de territorios rurales se relacionan con su idea de entender la ciudadanía. Y cuando uno empieza a explorar e indagar cuál es la relación de los habitantes rurales con el Estado, por una parte, vemos que está lo que podríamos llamar el atractivo de las posibilidades. En general, los habitantes de territorios rurales se enfrentan a una multiplicidad de entradas en su relación con el Estado, los fondos concursables, los proyectos, ya sea de servicios, de ministerios, de la municipalidad, de los gobiernos regionales, para obtener distintos beneficios, las instancias de participación ciudadana del sistema de evaluación de impacto ambiental o de los distintos organismos que tienen presencia territorial. Entonces, lo que vemos es que el Estado trata a las personas como diferentes sujetos, ¿no? A los cuales le ofrece incentivos y canales que a veces son contradictorios y que se superponen y que los sujetos tienen que aprender a navegar, ¿no? O sea, para lograr esto me voy por aquí, para
que no me castiguen por esto, me voy por acá, y eso es una dinámica que se ve en general en los territorios rurales. Y si bien está esta ilusión de las alternativas, la realidad es que en general cada vez más los habitantes en territorios rurales se ven enfrentados a un solo camino, ¿no? En lo que pueden hacer, en las posibilidades que hay en sus territorios. Los reglamentos del SAC o del Cernapesca o de la CONAF, las leyes de pesca y acuicultura o del bosque nativo van constriñendo las decisiones o las acciones que pueden realizar en sus territorios. Y por ende, si bien tenemos esta diversidad de opciones y de fondos y de entradas, cada vez se pueden hacer menos cosas o de una sola manera, que es la manera que la ley o las regulaciones van permitiendo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la ley de barrios y los EXPO, que son los espacios costeros marinos de pueblo originario, también van definiendo cómo se puede y por dónde se puede ocupar el espacio marino y quiénes pueden acceder o no a esos espacios y a lo que se puede realizar en esos lugares, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en identificar estas estrategias que los sujetos así identificados por el Estado están realizando y cómo se enfrentan a los distintos dispositivos estatales que van constriñendo o definiendo las oportunidades que pueden tener en el Estado, en sus territorios. Y cuando empezamos a pensar en las formas de relación de los modos de producción con la ciudadanía, entonces tenemos que la industria salmonera tiene una presencia en el territorio que tiene que ver con sus necesidades para producir salmón, ¿cierto? La fase de piscicultura, la fase de engorda, la fase de procesamiento, y esta fase y esta acción va teniendo un efecto ambiental, ¿cierto? Que afecta las posibilidades de economías alternativas, pero también los ritmos de producción van generando estacionalidad en el empleo, que se empiezan a asociar entonces a los ciclos productivos del salmón. Cuando los centros de cultivo están en descanso, entonces las personas quedan en libertad para hacer otras actividades y empiezan a organizar su trabajo y sus opciones en función de esos ritmos, ¿no? Y entonces empezamos a ver aumento en la precariedad laboral, marginalización de actividades paralelas, a la vez que transformación del ecosistema. Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué está pasando con los espacios de decisión y las decisiones que se toman ante este nuevo escenario? En otras palabras, la pregunta que yo tengo es cómo los sujetos rurales navegan esta realidad político-económica y qué efectos tiene esto en las formas de ejercer y comprender la ciudadanía. Cuando nos acercamos, quería compartir con ustedes algunas citas de habitantes rurales que nos han compartido, refiriéndose a algunos de estos temas, ¿no? Aquí hay un chilote analizando lo que pasó en el mayo del 2016, dice, el tema del bono, la tontera esta del bono, ¿no? El ridículo, con el cual al final terminan comprando a la gente, porque lamentablemente la necesidad tiene cara de hereje y terminan comprando a la gente así. Una lástima. Pero para nosotros, se refiere al estallido, fue un decir, aquí estamos y con todos nuestros problemas. O esta otra cita también analizando qué es lo que está pasando con dónde, ¿no? Dice, no, porque ahora la clase trabajadora está enajenada y está sesgada, para mí representa algo negativo, sino que por el contrario, representa un lugar de trabajo donde las organizaciones sociales, no las organizaciones políticas, sino que los clubes deportivos, las juntas de vecinos, los centros de radica la importancia porque cuando el trabajador sale de su industria, sale del Estado. En el caso de nosotros, sale del colegio, de su casa, llega a un lugar de confort. Entonces, claramente los espacios tradicionales donde se realizaba la deliberación política están cambiando y eso tiene efectos también en las formas de generar comunidad y acción. Esta última es de una pobladora chilota que analiza su relación, su experiencia con el Estado, ¿no? Dice,
el Estado divide a través de los programas que va creando. Divide a las comunidades indígenas, divide a las agrupaciones, a las asociaciones, divide todo. Y ahí ella está refiriéndose a esta lógica que les comentaba de que cada institución pública se acerca y establece un set de reglas para lograr acceder a ciertos recursos que incluyen a algunos habitantes pero excluyen a otros, y después eso va generando ciertas distancias dentro de las comunidades en función de quién tiene acceso o no a esos recursos. Entonces, ante estas constataciones de lo que hemos visto en terreno, empezamos a revisar qué es lo que podríamos pensar, cómo podríamos repensar las ideas de ciudadanía rural, ¿cierto? Y tenemos que la ciudadanía se ha estado pensando en como 3 grandes bloques de debate en el último tiempo, y agradezco todos los inputs en este sentido para alimentar mi proceso de reflexión. Por una parte tenemos las discusiones sobre ciudadanía neoliberal, que hablan del cambio de los espacios hacia políticos de decisión hacia los mercados, el acceso al crédito y al consumo como la forma de manifestar la predilección y la toma de decisiones, y también el surgimiento de este sujeto emprendedor como la figura clave de la acción, ¿no? de la ciudadanía neoliberal, alguien flexible, que se adapta y que a través de sus propias herramientas logra conceder y ser partícipe de los procesos decisionales. Tenemos también las discusiones sobre ciudadanía industrial, que apelaban a la configuración de los obreros y toda la discusión de clases sobre los trabajadores y los sindicatos y la configuración de partidos políticos más tradicionales, los espacios de toma de decisión. Y tenemos también en el último tiempo discusiones sobre cómo el surgimiento de las identidades y de las que tienen que ver con identidades étnicas o de identidad sexual o distintos grupos van también configurando distintas formas de relacionarse con el Estado y los procesos de toma de decisión. Sin embargo, creo que estas discusiones o este tipo de ciudadanía no logran dar explicación completa a lo que estamos viendo en los territorios rurales, con lo que ocurre con los sujetos, en tanto los procesos de toma de decisión o participación electoral o la relación a través de los subsidios se da en una dinámica que no está completamente explicada por esas dimensiones. Y esto tiene que ver, que es lo que yo quiero profundizar en mi investigación hacia adelante, es la forma en que las economías extractivas van moldeando, sobre todo en territorios rurales, la forma en que los sujetos y las personas que habitan ahí se refieren y se identifican y van configurando su rol de ciudadanos, ¿no? ¿Qué es un ciudadano rural, en el fondo? Y esto también tiene que ver con, se va presentando en el fondo con lo que ocurrió en el mayo del 2016, en el conocido Mayo Chilote, en que estos procesos acumulados de relación y dinámica entre Estado, industria y habitantes de territorios rurales explotan, ¿no? O sea, mayo del 2016 es un momento en que los arreglos institucionales y ecológicos que sustentaban, le dan soporte, colapsaron, y la estrategia que el Estado tenía con los habitantes rurales de los canales separados fracasó. La idea de que, no sé si ustedes se acuerdan, pero la negociaron con los pescadores y gente que era campesina decía, oye, nosotros no tenemos el carnet de pescador artesanal, pero sí estamos afectados, somos parte de, entonces no es solo los pescadores. Entonces empezaron a levantarse cuestionamientos desde los territorios sobre ideas de autonomía y relaciones con el Estado, ¿no? Con Álvaro Román hemos trabajado esto en una publicación sobre la idea de islandad como identidad política. Pero mi pregunta tiene que ver con que las ideas de ciudadanía neoliberal o industrial no explican del todo las dinámicas que hemos visto en los territorios rurales. Y por ende quería avanzar, y esto es la parte más tentativa de la presentación, a empezar a pensar en las ideas de ciudadanía extractiva, ¿no? Que tienen que ver con
empezar a entender que la participación en las decisiones y las formas de articular la relación con el Estado se han visto moldeadas por los ritmos y transformaciones metabólicas del modo de producción salmonera. O sea, los cambios que incorpora, que produce la industria en los territorios y en las economías y en el medio ambiente, tienen un efecto en esta articulación. Es decir, en otras palabras, se basa en la participación en la evaluación tanto de las oportunidades como de las realidades ambientales que sustentan la vida rural. Por otra parte, las condiciones materiales y discursivas que sustentan esta vida rural dependen tanto de o más de las empresas, firmas, que del Estado. Por ende, la relación con la industria, que en muchos casos puede ser nula, precede a la negociación con el Estado. Ahí hay que empezar a dialogar y todavía no lo hago completamente con la literatura que hay sobre ciudadanías corporativas y toda la lógica de la responsabilidad social empresarial que se ha desarrollado para la industria petrolera, pero también hay algo sobre la minería. Estoy en ese proceso. También que ha aumentado el rol de los subsidios y los proyectos como espacio de vinculación con el Estado, pero los espacios comunitarios entonces pasan a ser un punto de intermediación entre los intereses individuales y colectivos, y ya no los partidos políticos, por ejemplo. Disminuyen las capacidades y las formas de acceder a la naturaleza directamente y con ello las expectativas sobre el pacto entre Estados, sujetos y empresas. Por otra parte, los ritmos de producción, ya sean los ciclos boom y crisis, pero también los ciclos productivos, inciden en las dinámicas de la relación con el Estado. Y finalmente, y esto es algo en lo que me interesa también profundizar, tiene que ver con que la materialidad de la naturaleza incide en la identificación con el commodity y las expectativas sobre la reciprocidad, el poder y las posibilidades de acción política en esos territorios. Estoy empezando a dar esta reflexión sobre qué es lo que significaría o qué es lo que aportaría la idea, el concepto de ciudadanía extractiva. Y llegó octubre. Y llegó octubre, que en el fondo, de un punto de vista práctico, no solo significó que no se pudo ir más a terreno, sino que también que se relevaron y se volvieron a la palestra las mismas discusiones preliminares que en mayo de 2016 dio en Chile de manera muy local, ¿no? Sobre qué es una vida digna, cuál es el pacto social, cuál es la relación que tenemos con el Estado, y en la región se dieron también todas estas discusiones. Entonces volvimos a empezar a pensar cuál era la relación entre también territorios rurales y Estado. Y ahí hay un material muy rico al que todavía no accedo, que son todos los cabildos, ya sean los autoconvocados o los que organizó el Estado, a partir de octubre. Podría ser un lugar importante para empezar esa reflexión, ese análisis. Y después llegó ahora el famoso COVID-19, que nos tiene a todos conversando a través de pantalla. También yo creo que va a tener un efecto en la reflexión sobre y la acción sobre cuáles son las prácticas de ciudadanía, ¿no? La famosa distancia social o distancia física y nuestra capacidad de organización o nuestras dinámicas, no solo en relación comunitaria, sino que también con el Estado, van a verse filtradas o no a partir de los aprendizajes que tengamos de lo que estamos viviendo. Y con eso termino para que podamos empezar a conversar. Muchas gracias. No sé si como salgo de la pantalla. Muchas gracias, Beatriz. Estaba buscando cómo recuperar el micrófono. Muchas gracias, muy, muy interesante la presentación. Particularmente densa en gráficas interesantes, ¿no? Y algunas pasaste bien rápido, dan ganas de ver un poquito más, así que podemos volver ahí en la conversación. Tomemos preguntas, yo creo para evitar que todos hablemos al mismo tiempo, les invito a manifestarse en el chat y ahí voy dando la palabra, podemos tomar 3 preguntas, contesta Beatriz, como hacemos en reunión presencial. Bueno, hay una pregunta de Yanina. ¿Podrías hablar un poco más de qué significa ciudadanía extractiva?
Pueden también tomar la palabra si quieren, en todo caso. Más bien para ir repartiendo la palabra en el chat. Gonzalo, dale, Gonzalo. Espérate, Sí, que ahí pantalla escuchamos. aquí que me molesta. Ahí está. No, la presentación maravillosa, no debería ser un taller de cómo hacer buenas presentaciones, de cosas complejas y bien presentadas y no llenas de texto, fantástico. Mira, yo tengo varios comentarios en realidad que terminan con lo de la ciudadanía activa, pero igual los quiero hacer para que, no sé, si ahí se ve cuál, pero básicamente diría que me remito a la presentación inicial de la BEA, que dice Estudió Administración Pública, Antropología y Geografía. Y yo creo que lo que aquí falta es un poquito de sociología. Voy a reivindicar un poquito la sociología. Y en el siguiente sentido, en dos sentidos inicialmente. Primero, estaba pensando, el ciclo salmonero es un ciclo todo desde el punto de vista de las industrias extractivas tradicionales como la minería, que son más largas en cuanto a su despliegue y su cierre, pero no es tan corto, porque ha producido una tremenda transformación, digamos, son 30 años básicamente, o un poquito más. Entonces, creo que, o sea, a mí me gusta el análisis, lo encuentro que está súper rico, pero creo que falta un poquito decir las consecuencias sociales, llamémoslas así, objetivas, que esta transformación ha ido produciendo en esa sociedad rural. O sea, ese sujeto rural que tú describes es un sujeto total, no totalmente, pero muy transformado. No es un nuevo escenario, es un escenario en transformación. Entonces, es esa sociedad en transformación la que se moviliza o no se moviliza. ¿Y cómo se moviliza? O sea, es como que... Entonces, esa es como una consideración y ahí, desde el punto de vista de la investigación, yo creo que tal como hemos compartido para los resultados que hemos obtenido después de mayo del 2016 en los trabajos que hemos hecho contigo y qué sé yo, es que hay una especie de, no es una dualidad, pero una división importante en la sociedad chilota que tiene que ver con los modos de relación con la industria, ni siquiera con la industria, con las consecuencias de la industria. Tú lo dijiste muy bien, o sea, gente que no tiene nada que ver con la industria, pero que depende de ella, o sea, gente que negocia sus cuotas, digamos, en fin, un montón de cuestiones que hay, o que vive de las recolecciones que se pueden hacer hasta de los pescados que se escapan, o sea, digamos como que... ¿Por qué? Porque tiene tal importancia en la transformación que define mucho lo que pasa o no pasa. Ese núcleo del planteamiento a mí me gusta, pero creo que hay que aplicarlo también a la sociedad local. No una especie de, digamos, yo creo que no es tu planteamiento, pero que, como decir, bueno, ese sujeto rural es un sujeto rural que está metido adentro, no es una esencia previa. Era una esencia previa o era el resultado de otros procesos que habían ocurrido en Chiloé antes. Por ejemplo, la migración al interior, o sea, esta migración hacia Chiloé cambió totalmente la sociedad chilota porque la sociedad chilota era una sociedad de emigrantes que salían para afuera. Bueno, y a lo mejor va a volver a hacerlo si es que se desplaza esto hacia el final. Entonces, y eso tiene que ver con la forma como se expresa, porque tú después hablas de las formas de movilización y de ejercicio de la ciudadanía y de cómo se produce el conflicto. Y uno ahí ve que predomina justamente lo que tú dijiste, la movilización, la asamblea, y hay una crisis casi total de las mediaciones organizativas. Eso pasa en todo Chile, pero ahí es más fuerte. O sea, hay una crisis fuerte ahí porque las mediaciones, tanto políticas como sociales tradicionales, parecieran no funcionar. Habría que ir a mirar un poco mejor a la gente que depende de la industria de manera más, comillas, que saca más beneficios. Los trabajadores de la pesquería, los trabajadores de la salmonera, las mujeres que salieron del campo y están trabajando ahí. En fin, o sea, mirar un poco, no solo quienes dicen, saben que ya esta industria no queremos más, sino que también un montón porque eso está muy presente en Chile, en las divisiones. Gran parte de la población vive de eso y al mismo tiempo se da cuenta de que hay un problema, muchos problemas serios. Y el segundo gran elemento de sociología es más de sociología del Estado. O sea, ahí tú, como pones lo de ciudadanía, me parece que
Aquí, claro, tenemos un problema que la construcción institucional, el Estado que opera detrás de esto, opera en el compromiso con la industria, porque ha apoyado esa y otras industrias, o sea que hay un modelo de cómo se hace la economía, y en la región de los lagos se ve súper claro eso, o sea, la región le va bien cuando a la salmonicultura le va bien, y así se lee, así se dice. Entonces, con alguna mitigación que los conflictos van logrando, que alguna mitigación se haga ambiental o social, por eso aumentan los proyectos y los instrumentos, y hay cosas que el Estado hace, ¿no? Pero claramente su acuerdo fundamental no se hace en la región, se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores o el de Hacienda, o no sé, en otro lugar, ¿no? Pero también en el proceso de toma de decisiones. O sea, también hay un modelo de toma de decisiones que en general es excluyente de cualquier otro sujeto que no sea ese sujeto hegemónico, que no se hace a través de procesos participativos, sino de grandes acuerdos, tratados de comercio, otras cosas. Las instancias participativas o no existen o tienen un potencial muy, muy, muy bajo. Entonces termino diciendo un comentario sobre la ciudadanía extractiva, es que yo creo que más bien el tema es, o sea, como que me choca eso de ciudadanía extractiva, digo, es la ciudadanía del territorio. O sea, son territorios intervenidos por formas de despliegue de un modelo, comillas, extractivista, que hacen que transforman la forma de movilización, que transforman el rol del Estado, que dificultan el rol de las mediaciones. Como esta forma de articulación entre Estado y actores económicos productivos, no sé, no quiero denominarlo, pero esta forma desplegar en el territorio, entonces tú estás poniendo de relieve esos ciudadanos que ahí surgen y me parece súper bien cuando tú dices, bueno, aquí primero hay que pasar por la industria y para llegar al Estado, todas esas cuestiones, pero entonces tenemos que hacer una consideración global local donde el territorio, y en Chiloé es súper claro eso, ese territorio transformado manifiesta formas de ciudadanía que, en fin, algunas son tradicionales, se hace uso de cosas tradicionales y tampoco las movilizaciones surgieron ahora, vienen de otros aprendizajes, bueno, pero tienen otra efectividad. Si se pudiera construir un buen modelito de cómo eso funciona, yo no le daría todo el crédito al extractivo, sino es que esto es ciudadanía extractiva. Yo diría ciudadanías en territorios comoditizados, como has dicho tú otras veces, algo así. Esos son mis comentarios. Entonces, me gustaría mucho pasando de la parte final, pero creo también de que hay que colocarle unos puntalitos sociológicos. Esa es mi opinión. Gracias, Gonzalo. ¿Recogemos más preguntas? Antoine, estás con mute. Gracias, Beatriz. Sí, decía, claro, vamos a tomar más preguntas. Y Nina, entonces, va a hacer su pregunta. Y Mauricio Cortés, si está conectado también. Y ahí te damos la palabra para responder. Ya va a ser bastante. Después ya hay más preguntas en línea, así que sigamos. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu trabajo. También estoy investigando el tema de conflictos. Y te quería consultar porque hay como una literatura más o menos reciente, que es de el grupo Mega, que habla de los impactos que han tenido los movimientos sociales en el cambio institucional y político. En América Latina está, por ejemplo, Silva estudiando bastante el caso chileno. Bueno, después te comparto esta información. Y en esa línea, como ellos de alguna manera colocan un elemento disruptivo en la literatura, que es diciendo que los movimientos sociales sí han logrado cierto cambio institucional y político en algunos países de la región. Inclusive Silva hace un track como de 20 años en Chile. Entonces te pregunto, ¿cómo ves tú este tema de la región de los ríos? Es decir, me encantaría comprender tu mirada sobre el rol de los movimientos sociales, cuán fuertes son y qué capacidades tienen o qué obstáculos todavía están viviendo como para tener una injerencia en el mundo de las políticas públicas. Muchas gracias.
muchas gracias, Janina. Mauricio. No se escucha. Bueno, Mauricio preguntaba si las preguntas... Sí, dale, dale. Sí, bueno, primero felicidades, fue directo al grano, muy buena la presentación también. También lo tomo como modelo para futuras presentaciones. Quería consultar si dado este diálogo que sea con las grandes empresas, si a nivel territorial las empresas también han respondido generando estrategias o canales más complejos de respuesta a la demanda de la ciudadanía y al diálogo con el Estado. Eso, doctor. Vale, muchas gracias. Bueno, tenés bastante, Beatriz, bastante material, así que adelante. Bueno, gracias por los comentarios. Tomé nota intensa, sobre todo Gonzalo. Voy a confesar que mi principal temor eran los sociólogos y sociólogas presentes en esta reunión, porque eso sí que no lo domino. Así que solo voy a decir gracias. Efectivamente, son literaturas y miradas que tengo que revisar y comprender. Comparto muchas de las cosas que ha dicho Gonzalo. Bueno, nosotros hemos trabajado juntos, hemos tenido estas discusiones, así que parte de mi reflexión se ha alimentado de eso. Yo estoy usando la idea, el concepto de ciudadanía extractiva como una forma de dar esta reflexión. No me estoy casando ni lo estoy proponiendo como el concepto salvador, ni tampoco creo en eso de los conceptos, porque a veces está muy de moda promover un concepto, pero en realidad la capacidad explicativa que tiene puede ser muy acotada. Entonces lo estoy usando como una excusa, una oportunidad para tensionar y mirar de distintas maneras lo que hemos visto en el trabajo de campo. Y quisiera también un poco lo que plantea Janina. Yo no estudio movimientos sociales, así que no soy experta en ellos, no me atrevería a dar una respuesta sobre los movimientos sociales en la región de los lagos. Porque a mí más bien me interesa, y tampoco los conflictos explícitamente, el momento de conflicto. Para mí el momento de conflicto manifiesta la explosión de una acumulación de procesos más largos. Esos son los procesos que en realidad me interesan. Por eso me gusta esa frase de la tensa calma de los periodistas, porque esos momentos de tensa calma donde aparentemente hay un equilibrio en el sistema, son los momentos en que esta ciudadanía podría realmente permitirnos entender qué es lo que está pasando en las ideas al final sobre democracia, sobre nuestro sistema político y nuestra integración. Cómo los sujetos, las personas que viven en estos territorios rurales se sienten parte o no de esto que llamamos Chile, ¿no? O en general. Para mí fue muy marcador una vez que estábamos en una localidad rural X y estábamos conversando y un habitante me dijo, bueno, este es mi país, pues esta es la democracia que me tienen. Me toman la decisión, como decía Gonzalo, a 100.000 metros de distancia, ¿no? 1.000 kilómetros de distancia y esperan que yo acepte. O sea, nadie me viene a preguntar a mí qué es lo que se puede hacer acá y sin embargo yo tengo que cumplir con todo eso. Esa manifestación, ¿no? de esta tensión, esta dinámica, y no era un momento de conflicto, no era un movimiento, era personas que se enfrentan a estas realidades. Eso es lo que a mí me interesa darle un poco de reflexión. Y lo vinculo al modo de producción salmonera porque lo que me interesa es cómo la materialidad de la producción del salmón incide en el abanico de posibilidades o restricciones que tienen las personas que viven en estos territorios. Y por eso lo quiero vincular o quiero pensar cómo los ciclos, que efectivamente no son tan cortos, pero sí hay ciclos y por tanto tienen un rol en la forma en que nos relacionamos y se construyen prácticas políticas. Pero me falta leer sociología, así que eso lo voy a... ciertamente, no me voy a negar. Si pudiera decir algo sobre sobre las empresas, que es lo que pregunta Mauricio. La industria salmonera, las empresas que están en la región, recién
Después del virus ISA, es decir, cuando ya más de 25 años por lo menos en la región, se dieron cuenta de que tenían que relacionarse con las comunidades donde estaban sus centros productivos. Y no solo relacionarse en el modo te doy trabajo, sino que hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Y cómo nos vinculamos. Y muy poco después empezaron entonces a crear recién direcciones de relaciones comunitarias, de responsabilidad social corporativa, imitando de cierta manera estrategias y prácticas que la minería y la industria forestal llevaban ya más de una década aplicando. Pero hay una tensión en la industria salmonera entre hasta dónde llegar, si su responsabilidad es con sus accionistas o con su comunidad, y cuál es el rol del Estado, porque ellos dicen, la empresa dice, no somos responsables del desarrollo local, eso es el Estado, nosotros somos responsables de producir salmones. Y en eso tenemos que llevarnos bien con nuestros vecinos, pero hasta ahí llega, ¿te fijas? Y hay otros que dicen, no, porque somos el actor predominante, entonces tenemos que tener mejores relaciones. Y eso está cruzado por las necesidades de certificación internacionales que exigen buenas relaciones comunitarias. La visión general en la región es que las personas no y siguen, a pesar de todo esto, teniendo lógicas muy patronales de relación con las comunidades. Entonces, hay diálogos, pero hay desde el asistencialismo y siempre como que avanzan 2 pasos y retroceden 3. Si tú lo ves ahora en la crisis del COVID, la industria salmonera ha hecho mucha gente, pero al mismo tiempo es esencial porque producen alimentos, no importa que esos alimentos en realidad los produzcan para la exportación y no para el consumo nacional, pero están también posicionándose discursivamente como una empresa que puede contribuir a este momento de crisis. Y esto también están dando, ¿no?, ciertas ayudas a nivel local, pero en realidad siguen forzando condiciones de trabajo que son preocupantes. Eso, no sé si hay más preguntas. Sí, han No veo llegado a nadie, bastante entonces no más sé si yo me caí. preguntas. Han llegado bastante ¿Hay más alguien ahí preguntas, todavía? Beatriz. Sí, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? No, me caí. Nosotros te escuchamos. Sí, te escuchamos. ¿Antoine? Sí, nosotros te escuchamos. No sé si tú nos escuchas. Se cayó la presentación. Aló, aló. Sí, te escuchamos. Nosotros te escuchamos. No sé qué pasa. No sé si ahora volvió. Aló. Aló, Beatriz. ¿Me escuchas? Esta es una situación. ¿Ahora sí? Sí, Okay. ahora sí. Perdón. No, nosotros no te perdimos. ¿No me perdieron a mí? No. Así que menos mal no hablaste ninguna lecera frente a la situación. Estuviste muy bien. Sí, hay más preguntas. Hay varios que han pedido la palabra. Matilde pidió la palabra. Y hay comentarios que salieron en el chat de Pedro Pablo, de Diego. Y también tiene pregunta Daniela Gá, que yo tengo preguntas, así que ahí tenemos bastante. Juntemos todo, yo creo, juntemos todo y así podemos avanzar hacia un cierre de esta prueba agotadora, ¿no?, de estar hablando a la pantalla. Matilde, te doy la palabra. Hola a todos, todas. Hola Beatriz, muchas gracias por tu presentación. Yo tenía 2 preguntas. La primera tiene que ver con lo que hablaste sobre el rol de la industria,
que imprime un imaginario salmonero en la isla y un poco el rol hacia las percepciones, ¿no?, que pueden tener los mismos habitantes rurales de su entorno. Eso me interesa mucho porque lo estudio en otro ámbito, que es el ámbito minero. Me gustaría saber cómo lo analizas en término metodológico, más que todo. Y segunda pregunta, que tenía que ver con un poco el uso que haces de la ciudadanía extractiva. Yo no entiendo qué tan específico es el extractivismo en lo que presentas, que podría ser una ciudadanía en un estado neoliberal que encontramos en muchas otras partes del mundo. Pero tú propones una entrada por el extractivismo, y ¿qué tan específico es eso? Si es a los ciclos de producción o a otra cosa que podría restringir o condicionar la ciudadanía según tú. Muchas gracias. Gracias, Matilde. Había una pregunta de Yasna Contreras que se me había pasado, perdón. Yasna. Muchas gracias por la excelente presentación de Beatriz, lo motivador. Así que te voy a preguntar en línea de no buscar un consenso sobre el concepto, sino que reflexiones, porque me pareció bien como el concepto de ciudadanía en este contexto neoliberal, y lo han dicho varios bien. A mí me gustaría que tú nos contaras como qué dimensiones te permitieron llegar a la construcción de este concepto y cómo en esa definición o lo que estás armando también incorporas a otro sujeto rural, que no son estos migrantes rurales marginados por la industria salmonera, sino que también hay inmigrantes latinoamericanos que van llegando a distintas zonas agrícolas y que en algunos casos tienen la condición institucional de ciudadanos, ¿cierto? Pero más que todo van quedando al margen, también son sujetos al margen. Y la segunda pregunta breve es cómo tú complementas la definición de ciudadanía extractiva con la ciudadanía ambiental, porque como que da la impresión que tienen elementos como complementarios, o más bien tú, en tu apuesta teórica, tratas de irte alejando un poco de la ciudadanía ambiental, dado que no sé cuáles son las razones por las cuales apuestas teóricamente a un concepto alternativo. Y eso, excelente presentación, Beatriz, como siempre. Gracias. Gracias, Yasna. Quizás Daniela Gag. Después le damos la palabra igual a Beatriz, porque si no son demasiadas preguntas y hay demasiado para contestar. Daniela. Sí. Hola a todos. Hay muchos conocidos por ahí. Súper bien, Bea. Me encantó la presentación. Está súper interesante, además, como las aproximaciones. A mí me quedan algunas principales, como me parece súper valioso discutir el tema de la ciudadanía, pero creo que queda, por lo menos desde mi como perspectiva, como en el aire la definición de qué es el ciudadano rural, primero, como partiendo de cuáles son las características específicas que uno puede otorgarle a esta definición de ciudadano con características rurales. Tú ya describías algunos aspectos que creo que se dan en algunos territorios que no son Chiloé, como la intermitencia laboral o la relación con las empresas, pero cómo se definen. Y también es como ¿qué lugar le das tú en esos discursos a esta relación que tienen estos ciudadanos rurales con las organizaciones sociales? O sea, ¿cuál es la fuerza y cómo esto podría generar una agenda de estos ciudadanos en relación como con los otros actores que van conformando esta ciudadanía extractivista, como la defines tú? Gracias, Daniela. Dale, Beatriz. Hay bastante y bien eso de tu propuesta conceptual, así que adelante. Sí, bueno, gracias a todos. Yo, como les dije, el concepto de ciudadanía extractiva lo estoy usando como una forma de tensionar y quizás pensar y probar qué es lo que
muestra qué es lo que no. Entonces, no soy su defensora acérrima todavía. Sobre antes sobre el rol de la industria en los imaginarios de la región salmonera. Bueno, esto empezó hace poco, o sea, hay una parte que tiene que ver con prácticas cotidianas que empiezan a darse independiente de lo que haga la industria, ¿no? O sea, la transformación de lo que se habla, ¿no? Del paso del poncho de lana al Polar North Face, de las camionetas rojas que circulan y cierta, ¿no? Cultural que se va como ya parte de lo lógico de la vida cotidiana. Pero la industria ha hecho explícitos, como decía, a partir de las últimas crisis donde se dieron cuenta que si la industria se cerraba, en realidad la gente tenía un cariño particular por ella. El año pasado alguien lo vio, pero empezaron a circular con estas cosas tipo Instagram, borde de Instagram que decía yo soy salmón, ¿no? O sea, y ponían en stand, en feria, en el supermercado y buscaban que la gente se tomara fotos como para hacer parte a la gente de la industria. No sé cuándo ha sido eso, ese estudio todavía no se hace y es algo que hemos conversado un poco con Gonzalo, pero entonces, lógicamente yo lo he trabajado haciendo más análisis de discurso y trabajo etnográfico, pero creo que necesita un estudio más riguroso desde un punto de vista sociológico también, para entender un poco cómo está funcionando eso. Sobre la ciudadanía extractiva y por qué no es neoliberal, he leído mucho sobre ciudadanía neoliberal y efectivamente son aplicables a lo que vemos en los territorios rurales. Como yo decía, la idea del emprendimiento, la flexibilidad, la oportunidad y el acceso a ciertas manifestaciones de decisión a partir del mercado son elementos que se ven, y ahí hay el trabajo de Anne Waong, que también es muy interesante y que ha alimentado parte de mis reflexiones. Pero este ciudadana neoliberal es un sujeto o una persona ¿cierto? No está necesariamente vinculado con las condiciones, las características particulares de los territorios extractivos, que es lo que a mí me interesa. Quizás tiene un poco que ver con la pregunta de Daniela sobre la idea de ciudadanía rural. No hay mucho de ciudadanía rural, al menos yo no lo he leído todavía, así que también si hay alguien que lo tiene a través de la referencia. Ha habido todo un debate sobre también qué es lo rural, tiene que ver con cuando salió el informe del PNUD sobre la nueva ruralidad, pero en Chile no le dimos más profundización, creo. Nos necesitamos desarrollar más estudios de qué es lo rural hoy en día y qué es lo que son los ciudadanos rurales, y quizás a eso apunto yo proponiendo este concepto. ¿Y por qué extractivo y no rural? Porque también hay personas que habitan lo rural y personas que se mueven en lo rural y que están en lo urbano, y quizás al evitar usar lo rural como el apellido, busco dar cuenta de esta dinámica dialéctica entre lo urbano y lo rural, o entre los sitios de producción y los sitios de consumo de los commodities que están en la base de las economías rurales, ¿no? O sea, no es solo el lugar, sino que también la dinámica de relaciones que se da. Pero me interesa a mí avanzar en la idea de pensar la idea de ciudadanía rural. Confesión con Álvaro Román y el Felipe Irarrázaval presentamos un Fondesit, pero no fue mal, para trabajar la idea de ciudadanía rural. Así que veamos qué pasa este año. Pero creo que hay que pensar y hay que trabajar. Con respecto a las preguntas de Yasna, bueno, las dimensiones con la construcción de este concepto está por una parte
las ganas de comprender cómo el modo de producción, y a eso me refiero con la materialidad del proceso productivo y que los efectos transformadores que eso tiene tanto en la naturaleza como en los sujetos. Quizás ahí va un poco la idea de ecología marxista, ¿no? Del metabolismo ecológico. En las prácticas de la relación de las personas con la polis. Eso es lo que me interesa pensar. Y los inmigrantes latinoamericanos efectivamente empiezan a aparecer, no me han aparecido a mí todavía, pero sé que están presentes en esos territorios y hay que empezar a trabajar y a pensar sobre ello. Así que es algo que tengo pendiente. Muchas gracias, Beatriz. Yo también quería hacer un comentario como para una última ronda y a ver si alguien más habían comentarios de Diego Velázquez y Pedro Pablo. No sé si quieran hablar también. Sí, yo creo que la presentación todavía tenía como cierta tensión entre el ser ciudadano y la ciudadanía, ¿no? Como dos cosas distintas, como la ciudadanía, no sé, pensándola quizás como una condición que pueda tener como accesos, y de hecho trabajaban ahí con qué se usa del acceso. O sea, creo que esto se podría quizás estructurar más y quería saber cómo tú lo vieras. Lo que yo estaba pensando era si podría existir, digamos, una ciudadanía extractivista como algo homogéneo, o si existían distintas condiciones. ¿A cuánta homogeneidad puedas encontrar y sí, cómo ves tú ese problema tanto teórico como empírico? Antes veamos entonces, sí, a Ricardo Rivas pidió la palabra. Ricardo, dale. Y Diego Velázquez después que siga. Ricardo. Ya, vale, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Me gustó mucho la presentación. Creo que más allá de conceptos extractivistas, no, pero es muy interesante, obviamente, la idea, el concepto que hay detrás en esta idea de cómo este sector industrial o productivo condiciona la ciudadanía. Esa es la idea y me gusta harto. Y a propósito de ese concepto, yo quisiera hacer algunos comentarios muy breves. Si quieres, tú puedes reaccionar o si hay tiempo, sería mucho mejor. El primero es que respecto a los sujetos que identificaste, justo, tal vez esa fue la tabla que pasaste un poco más rápido, pero identificaste ciertos sujetos y hablaste de ellos de acuerdo a ciertos criterios, pero hay un sujeto que a mí me llama mucho la atención, un conjunto de actores que tiene que ver con el proceso propio de largo alcance del país, digamos que tiene que ver con el proceso de movilidad educacional, social. Es un sujeto que medianamente es más joven generacionalmente, tiene ciertos niveles de educación superior y que han en el territorio. Lo segundo que quería comentar, bueno, esto tiene que ver con mi propio trabajo, digamos, también de campo y en Chiloé, es que de alguna forma la ciudadanía o el efecto de la industria sobre procesos ciudadanos formales como dispositivo de gobernanza no son muy notorios. Es decir, cuando analizamos las estrategias de desarrollo regional, las estrategias comunales, los pladecos, etcétera, no hay una presencia. No quiero decir de que no tenga que ver con esos temas tratados ahí, pero me parece que hay algo ahí que indagar de que no aparece en la industria de salmón, o sea, muy poco mencionada, excepto por la estrategia provincial que se hizo alguna vez, donde apareció fuertemente, y es un proceso bien interesante de observar, y ahí apareció con fuerza el tema del salmonero que se hizo en cada uno de los municipios de la provincia. Pero no aparece en estos mecanismos formales, dispositivos formales de gobernanza, y eso sería interesante también de indagar. Y lo
tercero que yo quería opinar es que este concepto de ciudadanía, al menos lo que yo he notado también en trabajo de campo, en entrevistas y conversaciones, es que sigue muy, muy anclado a lo tradicional, a la identidad. Es decir, para bien o para mal, digamos. O sea, no ser chilote o ser chilote es clave. Y esa ciudadanía sigue muy arraigada a eso. De hecho, muchos de los, ya en el ámbito de las movilizaciones o de acciones colectivas de protesta, etcétera, es un factor que muchas veces ha jugado un rol sumamente importante de aglutinar, pero también de separar. Por lo tanto, una ciudadanía, si quieres, extractivista, pero una ciudadanía también muy, muy, como un aspecto tradicional es bien importante. Eso, y muchas gracias por la presentación. Ok, y Diego Velázquez, última pregunta y te damos la palabra a Beatriz. Hola, Beatriz. Oye, muchas gracias por tu presentación. Bueno, Disculpa, pero te escucho súper cortado. No sé si soy yo o tu micrófono. A ver, intenta de nuevo. ¿Solo audio? Sí, ahí sí. Ah, ya, ya. Bueno, lo que quería preguntar era, bueno, que Beatriz había comentado que durante los últimos 30 años el movimiento laboral había tenido una acción más o menos constante dentro del conflicto, por así decirlo, en relación a la industria salmonera. Entonces mi pregunta es, ¿cómo en el fondo sindicatos se relacionan con otro tipo de actores sociales como, no sé, movimientos territoriales, por ejemplo? Porque pienso que en el fondo la flexibilidad laboral y la movilidad que se genera a partir de, no sé, la división espacial del trabajo, donde los trabajadores incluso se movilizan entre regiones para ir hasta los centros de trabajo, incide en la posibilidad que ellos puedan tomar acciones o movilizar demandas más arraigadas con los temas territoriales en específico. Eso básicamente. Gracias, Diego. Dale, Beatriz, pensando que es tu oportunidad de concluir. Sí, con respecto a lo que preguntaba Antón, claro, la idea de la homogeneidad es algo que tengo que pensar, porque efectivamente si uno de lo que quiero explorar es cómo la materialidad del commodity, ¿no? De la producción incide en esto, claramente no hay homogeneidad porque va a depender entonces del tipo de materialidad que esté en la base de esa actividad. Y eso lleva a la pregunta ciudadana, ¿no? O sea, que era lo que planteaban también, ¿cierto? ¿Qué es la ciudadanía? Y ahí es donde efectivamente tengo que seguir y leyendo, porque creo que, claro, una visión tradicional de ciudadanía no nos sirve para entender las dinámicas y los procesos que hoy en día. Quizás ese es mi de mi búsqueda conceptual. Porque como bien decía Ricardo, efectivamente, si uno ve los instrumentos formales, ni la industria ni estas preocupaciones. Y justamente yo creo que es porque el modelo bueno, y el sistema político en Chile está pensado para dejar esos puntos ciegos. Y eso tiene que ver con la discusión de octubre, ¿no? De la nueva constitución y del nuevo pacto social, porque la constitución neoliberal que tenemos en Chile
está hecha justamente para dar una ilusión de participación y crear instancias formales, pero al final la decisión está restringida a espacios muy mínimos y centrales. Que de alguna manera no aparezcan los planes regionales o territoriales, es porque no es una industria territorial, es una industria nacional, de interés nacional, y las decisiones se toman a ese nivel. Entonces, esa disociación entre el efecto territorial real, material, que ven y viven todos los días las personas en territorios de extracción, y la realidad política es lo que está en la base de tensión, que no es necesariamente conflicto, porque como yo decía, las personas han encontrado, aprendido a navegar estrategias y el Estado ofrece estas posibilidades que permiten mantener esa tensa calma hasta que llegan momentos de explosión. Entonces, eso es lo que quiero entender. Y la pregunta de Diego, hasta donde yo sé, y puedo estar equivocada, pero sí, pienso que los sindicatos no se relacionan en tantos sindicatos con las comunidades. Son más bien los sujetos, las personas que forman parte de esos sindicatos, que también son parte del club deportivo, la junta de vecinos, etcétera, y se da estos trasvasijes. Pero hasta donde yo sé, no hay ese posicionamiento de los sindicatos como actores territoriales. Y cuando he conversado con sindicatos, lo hacen defendiendo la presencia de la industria porque están defendiendo su empleo también. O sea, a ellos no les interesa que se vaya la industria porque se va su empleo. Lo que sí quiero son mejores condiciones laborales y mejores prácticas y todo eso. Pero hasta donde yo sé, eso es como la salvedad. No sé si me faltó responder. Yo quiero dar las gracias a todos los comentarios porque es como en ese proceso de reflexión y de pensar las implicancias, lo que podría ayudar teóricamente este concepto. Así que muchas gracias a todos por los comentarios, se agradecen. Y gracias por la invitación nuevamente a participar de estos coloquios. Una duda, ¿esto después va a quedar grabado para compartirlo con otros colegas que no pudieron verlo? Sí, sí. ¿Aló? Sí, está en efecto, queda grabado y se queda en la web del COES, se va a subir a la web del COES. Sí, sí. Bueno, muchas gracias Beatriz también y todos los participantes que preguntaron, que escucharon. Súper interesante la investigación que estás desarrollando, estaremos pendientes de hacia dónde va este concepto. Y para cerrar, entonces, quiero dejar los invitados para el 9 de junio a las 11, donde entonces tendremos una presentación de Mathilde, Alain y yo sobre los conflictos del extractivismo hacia prácticas y conceptos globales, ¿no? Es una discusión ahí del concepto de extractivismo y sus conflictos. Así que los esperamos el 9 de junio. Y bueno, cuídense por mientras. Chao. Gracias. Gracias.